Los antiguos lo llamaron el ojo de todo el mundo, el corazón de un imperio perdido que duró más de 1000 años. Santa Sofía, la iglesia de la divina sabiduría, era la corona de su gloria, la gloria de Bizancio. Bizancio, el imperio perdido. El desvanecido imperio de Bizancio, nacido de la pagana Roma. El sueño de un imperio romano cristiano que abarca desde España hasta Siria. Bizancio, cuya influencia llegaba desde el norte de Rusia hasta Nubia en el Alto Nilo. Bizancio, la puerta grande a un capítulo perdido de nuestra historia. Construyendo el sueño. El Orient Express. Viajé por primera vez en esa línea en los años 60. Compré un billete en la estación Waterloo de Londres para ir hasta Estambul, en Turquía, algo que me había fascinado toda la vida. Tardé 3 días en llegar. En realidad fue un infierno sobre ruedas, con cabras en los pasillos y el comunismo fuera de la ventana. De repente el tren entró en una curva y ¡pum! Me encontré de bruces con Oriente. Una ciudad dorada junto al mar, situada entre Oriente y Occidente. Se podía adivinar que había sido el centro del mundo. Era sorprendente, pero vayamos a Estambul. Y a las ocultas ruinas mágicas del Imperio Bizantino. El Orient Express se paró aquí, en el corazón de la vieja ciudad. Me bajé del tren en una nube de humo y vapor, obsesionado por los fantasmas de Greta Garbo y de Agatha Christie. Por 1 millar de espías y arqueólogos. Por reyes y cortesanos de la Europa prebélica. Estambul, una de las grandes ciudades islámicas con los monumentos de los sultanes turcos dominando sus cielos. Conquistadores que han gobernado aquí desde 1453. Bajo la ciudad, sin embargo, hay espíritus mucho más antiguos, bruñidos cada día por la gente de la ciudad viviente. Las ruinas de Constantinopla, la capital del Imperio de Bizancio. Estambul, Constantinopla. 2 nombres, el nuevo y el viejo para la misma gran ciudad. Hace 16 siglos, en el año 330, el emperador Constantino, primer emperador romano cristiano, eligió esta ciudad, entonces una pequeña ciudad griega, para que fuera su capital. Nadie sabe exactamente por qué. Hay algo que es seguro. Los grandes emperadores guerreros habían abandonado Roma y las ciudades de Occidente para siempre. Esta mezquita, la del sultán turco que conquistó la ciudad,
Está construida justo encima de la base de la iglesia funeraria más antigua, de los misteriosos emperadores del viejo Bizancio. ¿Qué fue ese antiguo y medio olvidado imperio? El Imperio de Bizancio. Bizancio. Esa palabra mágica llena de sabor. Imaginemos que los imperios de Grecia y Roma nunca desaparecieron, sino que se fundieron en un único imperio, situado entre el este y el oeste. E imaginemos que los emperadores de dicho reino, los sagrados emperadores, pudieron caer hechos pedazos en manos del populacho en plena calle. Los emperadores que podían mutilar a sus cortesanos y a niños, que mataban a sus sacerdotes y cegaron ejércitos enteros de invasores. Sin embargo, eran emperadores cuyos artistas crearon algunas de las imágenes más finas, más exquisitas que el mundo haya contemplado jamás. La visión del cielo y la tierra. Arquitecturas sublimes copiadas por todo el mundo, desde los califas de Bagdad hasta los papas de Roma, los reyes de Alemania y las tribus de Nubia. Visiones del orden celestial y del poder temporal que han echado raíces en lo más profundo del mundo moderno. Exactamente igual que esa mezquita, la mezquita del Conquistador, justo encima de las ruinas de Bizancio. Aquí es donde empezó el imperio de Bizancio, junto a esta columna en la calle principal. Una reliquia antigua, solitaria, en una ciudad moderna. En el año 330, en una preciosa mañana de mayo, la gran procesión se abrió paso por esta calle. Era el camino de una ciudad antigua llamada Bizancio. La procesión iba presidida por el gran emperador romano Constantino. Con él llevaba un puñado de sacerdotes paganos y cristianos que entre todos portaban gran cantidad de reliquias. Había 12 cestos llenos de migas. Se dice que era lo que había quedado del milagro hecho por el Señor con los panes y los peces. Allí estaba el hacha con la que Noé hizo el arca. Y había una estatua que el propio emperador trajo desde Roma en secreto, la estatua del dios griego Palas. En el preciso momento que ordenaron los astrólogos, enterraron todas las reliquias al pie de la columna y al son de los tambores que portaban palafrenes traídos de Egipto. Constantino cambió el nombre a la ciudad y la llamó Constantinopla, y la proclamó capital de su nuevo gran imperio. Ya se sabe que con el paso de los años, la misma columna empezó a ser considerada en sí como una reliquia, y los bizantinos, es decir, la gente que vivía en la ciudad, la bautizó con el nombre del clavo de Cristo, porque pensaban que la gran estatua dorada de Constantino, por la parte superior, tenía algo de uno de los clavos utilizados en la crucifixión. Todos los años, el día de Año Nuevo, es decir, el 1 de septiembre, los bizantinos acudían a la base de la columna a cantar himnos a San Constantino, el fundador de la ciudad y del poderoso imperio llamado Bizancio. Constantinopla fue rediseñada para que fuera el centro del mundo cristiano y del gobierno de Cristo en la tierra. Esos dos grandes cálices se fabricaron para que guardaran el misterio de la sangre de Cristo dentro de las iglesias de la ciudad. Templos que rezumaban oro romano y antiguas imágenes santas. Iconos que durante 1000 años inundaron Europa y el Oriente. Esta es, pues, la primera historia de Bizancio. La historia de cómo en 2 cortos siglos se llevó a cabo el sueño que fue Bizancio. El emperador cristiano Constantino, el hombre que eligió la fe de Jesús y del Dios de Abraham, y creó el inicio de las iglesias y gobiernos en los que Occidente todavía confía, fue coronado, dicen,
en York, Inglaterra, en el 306. Durante 40 años asesinó igualmente a enemigos como a su familia, y cuando murió, la gente le tenía tanto miedo que nadie se atrevió a tocar el cadáver hasta después de pasada una semana. La ambición de Constantino abarcó todo eso. Lo último del Imperio Romano con Constantinopla, no con Roma como la capital. Lejos al norte, en Alemania, la ciudad de Trier, la gran guarnición imperial, es una muestra de lo que fue la antigua Constantinopla. La puerta de la ciudad todavía conserva la calle principal que conduce al centro. Una enorme puerta, como el resto de la frontera del norte. Trier estaba continuamente amenazada por los godos y los hunos, y los vándalos y otra docena de pueblos guerreros. Constantino el Grande, el emperador, pasó por este mismo sitio hace 1600 años. Estos arcos y bóvedas son parte de la arquitectura de su época. Una vez cruzada la puerta, la mayoría de las ciudades romanas se parecen muchísimo. Eran, si se quiere, una especie de idea abstracta de la ciudad, y se repetían en todos los paisajes desde el condado de York hasta Siria. Todavía se puede apreciar su diseño en 1 millar de antiguas ciudades, y también en el Nuevo Mundo, desde Washington hasta San Francisco. Los planificadores todavía utilizan partes del mismo patrón. Todas las ciudades romanas tenían caminos como este, amplias calzadas que le llevaban a uno del campo al corazón de la ciudad. Esta está en Palmira, en el desierto sirio. En Constantinopla era denominada sencillamente la calle principal. Ahora bien, lo que hay que ver es que detrás de todas estas columnas hay todavía filas de tiendas que se apostaban a ambos lados de la calle. Carnicerías, panaderías, fabricantes de velas, todo tipo de gente. En Constantinopla había productos de todo el mundo, África, China, el Báltico, se vendía de todo. Imaginemos al emperador entrando triunfal. Ha ganado una guerra, pasa por la puerta. Les han dicho a los tenderos que limpien un poco la calle. Han sembrado todo el pavimento de flores, las rosas le caen por encima y hay alfombras y sedas ondeando por las brisas. Toda la ciudad está absorta. Naturalmente, detrás de la calle principal están las casas de la ciudad, los siervos, los soldados, el resto de la gente. Hay tabernas, burdeles, todo lo que conforma una ciudad. Y entre ello destacan los enormes edificios que Constantino mandó construir antes de que la ciudad pudiera ser realmente llamada una metrópolis romana. Se trata tan solo de un pequeño edificio, pero en realidad fue el corazón de la antigua Palmira. Es el centro del despacho oval desde donde se llevaba a cabo el gobierno, donde se reunían los ancianos de la ciudad, donde se gestaban los complots. Naturalmente, en las grandes ciudades imperiales de Constantino, esto habría sido un enorme salón larguísimo y con bastante frecuencia. Él mismo se habría sentado allí, en el salón central del gobierno, donde están ahora los altares de las iglesias cristianas, porque básicamente se trata del mismo edificio. En el año 360, el hijo de Constantino construyó una magnífica iglesia en Constantinopla para el drama de la comunión imperial. Al lado, aquellos mismos emperadores piadosos construyeron un gigantesco circuito de carreras. El hipódromo. Todavía se puede constatar parte de su trazado por las calles. Y aquí por fin, alrededor de este viejo obelisco egipcio, se puede descubrir algo del ambiente de la antigua Constantinopla. El corazón del viejo Bizancio.
Esta piedra es como un enorme espejo reflejando toda la vida que antaño anduvo rondando por aquí. Ahí está el emperador y su familia. Los sucesores de Constantino entran en el palco real para comenzar una carrera de carros. Allí está el obelisco en mitad de la pista de la carrera, y los guerreros, en total unos 8, que salen corriendo a la vez. Se necesitaba mucha suerte para ser el vencedor. Aunque este lugar no era solo una pista de carreras, era el lugar donde la gente se encontraba con el emperador y su corte. Es la zona, el espacio de Bizancio. 100.000 personas rugiendo cuando los nuevos emperadores son presentados ante ellos, al mismo tiempo que los cautivos de las guerras foráneas son traídos y arrojados a los pies del emperador. Es el viejo parlamento, el corazón de Bizancio. ¿Y esa escena de ahí? ¿Dónde la han visto antes? Presten atención. El emperador está en medio con su familia, como un dios. Alrededor suyo están el ejército y los jueces, exactamente igual que si fueran santos. Debajo, suplicando misericordia, están los enemigos de Bizancio, los condenados. Es el gran juicio final aquí en la tierra, con el emperador interpretando el papel de Dios. Eso es, el emperador trae felicidad y armonía. El escenario trae suerte y victoria. Es el centro del mundo, una imagen, podríamos decir, una imagen del cielo y la tierra. De modo que si hubiéramos abierto las puertas del palacio que antes estuvo al lado del hipódromo, estaríamos abriendo las puertas terrenales del paraíso. Han desaparecido todas las porticadas de oro y mármol, los botes de plata en piscinas de mercurio, las alfombras de seda, los tronos de oro y las alas de palafrén. Solo quedan sombras de ellas en Siria, en Italia. Sin embargo, Constantinopla tuvo una vez el palacio de todos los palacios, el palacio del Imperio Cristiano. Iglesia, hipódromo y palacio. Constantino había construido un motor sagrado que iba a potenciar a Bizancio para siempre. Para proteger la santa ciudad de Constantinopla, los emperadores de Bizancio construyeron las murallas más grandes que jamás hubiera tenido otra ciudad en el mundo. Los ejércitos que controlaban las vidas de millones de personas salían por esas puertas, y por ellas pasaban el producto de un imperio. Toda la historia de la ciudad está inscrita en la puerta, la gran puerta dorada del Bizancio imperial. ¿Pueden ver ese hueco en la parte superior? Antaño estaba abierto al cielo. Durante 600 años, los emperadores y ejércitos pasaban por esa puerta en entrada triunfal cuando volvían de las guerras contra los persas, los árabes, los búlgaros o los rusos. Posteriormente hubo un terremoto y la puerta quedó bloqueada. Luego una puerta abajo que ni siquiera un hombre a caballo podía traspasar y que fue construida en los últimos días de Bizancio. De manera que se trata de una puerta mágica, una puerta cargada de leyendas. Cuentan que sus portones de madera estuvieron recubiertos con láminas de oro que son las que dieron el nombre a la puerta. Dicen que el último emperador, muerto en combate al pie de las murallas, está enterrado bajo esas piedras esperando la llamada para volver a recuperar la ciudad. Es una puerta legendaria, pero que habla sobre todo del poder imperial de Bizancio. Ahora bien, este mármol blanco como la nieve, por el que recorren unas extrañas líneas grises, se encuentra por todas partes en el Imperio de Bizancio, desde España hacia Siria hasta llegar a la mismísima Constantinopla. Procede de una pequeña isla solamente, una pequeña isla de entrada en el mar. Al sudoeste de Estambul, a 3 días de navegación en una pequeña y antigua embarcación de esclavos, está la isla de Marmara.
Su mismo nombre indica piedra. En los primeros siglos de Bizancio, los esclavos por decenas de miles trabajaron en estas colinas marmóreas. ¿Cuánto les gustaba el mármol a los bizantinos? En el mármol, dice un sacerdote, Dios atrapó los campos de las flores y los bosques de las montañas, y pescado, y fruta, y las nieves que se derriten. Los antiguos bloques, todavía dispersos por todas partes, dan una idea de la frenética actividad que hubo que desarrollar para mover la preciosa piedra. Aún hoy en día, dentro de las modernas canteras, hay una antigua piedra que pesa unas 100 toneladas. Forma parte de una enorme columna para recordar las victorias militares de Bizancio. Si se hubiera acabado, habría tenido una escalera en espiral, esculpida dentro de ella, y filas de soldados esculpidos en su superficie curva. Sin embargo, todavía sigue ahí. Se rompió mientras estaba siendo extraída. En la antigüedad, dichas canteras fueron nombradas como las canteras de la Madre de Dios. Se podían haber llamado igualmente las canteras de la Madre de Constantinopla. Toda la ciudad fue fabricada en este lugar, por lo tanto, fue una ciudad prefabricada. No es que mandaran los bloques, todo lo que salía de aquí estaba acabado o rematado. Si estos hubieran estado acabados para llevarlos a Constantinopla, cada uno habría sido marcado con letras. Esto, por ejemplo, tiene todo el aspecto de formar parte de la zona superior de un edificio, de un templo romano. Los modernos maestros canteros me dicen que están encontrando las mejores vetas de mármol en las colinas donde se hallan las viejas piedras. Se trata de un buen sitio. Una enorme columna gigantesca. He visto el mismo patrón, la así llamada pluma del pavo real cortada en una columna rota que está al lado de la calle mayor de la parte vieja de Estambul. Eso fue antaño una plaza de mármol en una calzada en medio de Constantinopla. No creo que los turcos del moderno Estambul piensen mucho sobre las antiguas victorias bizantinas. Sin embargo, todavía quedan algunos fragmentos de aquella gran columna conmemorativa que vino desde Mármara. Los fantasmas de los ejércitos imperiales todavía siguen alineando sus botas en las procesiones por la ciudad. Exactamente igual que las antiguas calzadas y las líneas marítimas atravesaban el imperio hasta Constantinopla, también lo hacían los ríos de la región, canalizados en grandes acueductos, trayendo el agua a una ciudad sedienta. Debajo de la ciudad, excavado en la parte superior de la colina, un mundo misterioso de unos 1500 años de antigüedad. Contiene unas cisternas de agua fresca de tal forma que los bizantinos podían bañarse exactamente igual a como lo hicieron los romanos en salas de mármol. Todo ello hecho con la asombrosa tecnología de la antigua Roma, la madre de Bizancio. Las columnas de mármol, enormes bóvedas de ladrillo.
Es como un bosque oscuro de Bizancio bajo el moderno Estambul. Aquellas letras griegas esculpidas en la columna con un cincel señalan las iniciales de uno de los canteros de Mármara. El aprovisionamiento de comida para la cada vez más grande ciudad también llegaba con abundancia. ¿Qué ejército enorme de logística y milagro terrenal tuvo que hacerse para alimentar al 500.000 de habitantes de Constantinopla, la ciudad más grande de Europa, y todo, naturalmente, manual? No había industrias alimenticias, habría que transportarlo en barcas o carretas. Los bizantinos creían que el mejor pescado se cogía dentro del palacio del emperador. Entre la ascensión de las Pléyades y el ocaso de la estrella roja color sangre, llamada Arcturus. Los colores, olores o texturas del antiguo mundo cotidiano. Los ingredientes de la experiencia bizantina en el mundo del antiguo Mediterráneo. Al igual que a la gente del moderno Estambul, a los bizantinos les encantaba el pan y las verduras frescas. En cuanto al pan, al menos en grano, lo adquirían en su provincia de Egipto. Ellos cultivaban las verduras en pequeños terrenos, junto a sus casas en la ciudad, en campos donde una gran extensión de verde recorría kilómetro tras kilómetro por todas las murallas de la ciudad. Y todavía sigue hoy en día, se sigue cultivando el mismo tipo de plantas. Fíjense en los ajos, las cebollas o el perejil que utilizaban para dar sabor al pescado, especialmente a esas sopas de pescado amarillentas que tanto les gustaban. Tenemos una auténtica delicia ecológica bizantina. Hay 3 o 4 tipos de cosas. Hay ruca para la ensalada, acelgas, berza y menta. Todo crece junto y en gran cantidad. Al final, un poco de lechuga para templar el estómago. De modo que cuando los campesinos se paraban aquí un momento para descansar y poder ver a los señores de Bizancio, aquellos señores que hacían historia y que iban montados a caballo, también pudieron pensar, vaya, tampoco nos va tan mal. La economía bizantina estaba basada en la dieta mediterránea clásica: vino, grano, queso, verduras y aceitunas. El aceite de oliva era fundamental. Era el combustible de Bizancio. Iluminaba las calles, las casas y los faros. Engrasaba las carretas y curaba la calvicie, y se utilizaba para cocinar. En su primer siglo, el aceite de Constantinopla procedía sobre todo del norte de Siria. Esto es algo maravilloso. Es una pieza de la tecnología industrial bizantina. Una fábrica para elaborar aceite de oliva. Es un sitio pequeño y maravilloso. Les enseñaré cómo funciona. Es muy sencillo y lógico. Las aceitunas se recogían del árbol, las traían por esa callejuela en carretas, las echaban por una de las ventanas y caían ahí. Luego las metían en el molino. Este es un molino prensa para machacar las aceitunas. ¿Ven el tambor? Había 2 iguales a él. Llenaban un extremo, uno junto al otro, con una barra en medio, y entre 4 o 5 hombres empujaban desde afuera, convirtiendo las aceitunas, la piel y el hueso en una masa pulposa horrible. Luego lo sacaban y lo colocaban en esos círculos. Entonces, esa cosa que está en la pared sujetaba una enorme viga que iba por el aire. Y de allí colgaba un gran cilindro de piedra. Se le hacía caer lentamente sobre la pasta de olivas y el aceite se vertía dentro de esos tanques. No todos, porque aunque estaba presionado en frío, el aceite era aún muy impuro. De modo que lo sacaban y lo metían en ese otro tanque. En ese tanque había agua dentro, pero al verter el aceite, flotaba y las impurezas bajaban al fondo.
¿Ven esa pequeña zanja? Era una pieza esencial, porque por ahí se deslizaba el aceite más refinado. De aquel tanque sin refinar, pasaba a ese otro tanque, donde se vertía el puro aceite de oliva que iba a las mesas de Bizancio. Si hubiéramos podido pasar por este camino hace 1500 años, un 1 de septiembre, habríamos estado acompañados por miles de personas gritando y cantando alabanzas al Señor. Era la fiesta de San Simeón el Estilita. Al primer sitio al que acudían las procesiones era el Gran Baptisterio. 10.000 personas, ciudades enteras han sido bautizadas en esta sala en un solo día, y salían cantando al Señor hacia la iglesia del Santo. Sigue siendo arquitectura romana, por supuesto. Arcos, bóvedas y columnas, pero también hay cruces cristianas. Las antiguas formas empiezan a cambiar. ¿Ven? El viento de la fe está doblegando todos los patrones antiguos paganos. Es el comienzo de lo que se podría llamar Bizancio. Y en el centro de la iglesia, los restos de una columna de 18 metros en la que vivió San Simeón. Bien, ¿quién fue ese extraño hombre que vivió encima de una columna, al que venía medio mundo a ver, y al que cuando murió le construyeron esta estupenda iglesia en su honor? Bien, en sus tiempos jóvenes, Simeón llevaba ropa tan áspera que le hacía sangrar. Luego tuvo la idea de encadenar su pierna izquierda a una gran roca. Todo eso antes de subirse a la columna. Pero Simeón no estaba chiflado. Simeón tenía una enorme presencia parecida a la de un emperador. Se sentaba, permanecía quieto y en silencio, luchando entre las tentaciones de la carne y el diablo. A la mayor parte de la gente le parecía que aquella heroicidad quedaba fuera de su alcance. Y allí estaba él, en la parte alta de la columna, a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Un hombre perfecto que arreglaba los entuertos, de modo que se servían de Simeón. Los granjeros de Siria acudían aquí para arreglar los litigios que él se encargaba de resolver. Los beduinos árabes también acudían a verle. El emperador también lo hacía. Simeón en su columna cumplía una función de equilibrio en la sociedad, un equilibrio tan terrible que si maldecía a alguien desde la parte superior de la columna podía caerle un trozo de roca al infortunado individuo. De modo que Simeón fue un elemento vital del nuevo imperio cristiano. Había cogido el timón de Roma y lo había puesto a mitad de camino entre tierra y cielo. En el Mediterráneo oriental, en el corazón del mundo pagano, el primer imperio cristiano, el imperio de Bizancio, había encontrado el equilibrio. Era una buena vida, una vida rica. Había paz y abundancia. Saben, siempre me ha resultado interesante cuando la gente habla de la caída del Imperio Romano. Después de todo, Constantinopla cada vez se hizo más y más rica y no decayó en absoluto. Supongo que se dice eso porque cayó Roma. Por cierto, Roma no cayó, simplemente se hizo más pobre. Constantino había trasladado la capital de las grandes ciudades del oeste al este. Y con él trasladó el gobierno, generales, artistas, arquitectos, todos los que contribuían a crear el imperio se trasladaron con él. De manera que en el año 475, 25 años después de que se acabaran de construir las murallas, el último emperador de Occidente, un joven emperador, envió la corona del imperio aquí a Constantinopla, a la Nueva Roma. Esta era una ciudad nueva, e imagino que la historia de la caída del Imperio Romano, es decir, del Imperio Occidental, fue algo que inventaron el Renacimiento y los papas quienes querían implantar la idea de la decadencia de un imperio pagano y un imperio occidental resurgente. Fueron muy buenos propagandistas pagando a Miguel Ángel y a Rafael para conseguir sus pretensiones, pero la verdad es que la vieja Roma, la antigua Roma, había sido modelada en las grandes ciudades del este.
cuando se hicieron, por ejemplo, Antioquía y Alejandría, unas espléndidas ciudades hechas de mármol. De modo que cuando se dice que Roma cayó, no es cierto, Roma no cayó. Sencillamente volvió a casa. Después de que el último emperador del oeste abdicara, Bizancio perdió la mayor parte de sus provincias europeas, aunque solo durante un siglo. En el año 55, unos ejércitos bizantinos totalmente remozados las habían reconquistado en Rávena, al norte de Italia. Dejaron una decoración impresionante en la iglesia como recuerdo. Fue el emperador Justiniano quien 200 años después de Constantino rehizo por completo el Imperio Romano. El hombre que construyó Bizancio era un hombre, dicen, amable y cercano. Un hombre que jamás manifestaba ira. Un hombre que con una voz suave y serena podía ordenar la muerte de miles de personas. Aunque él no organizó el imperio solo, su fuerte era la gestión. Los rostros con mirada dura que le rodean eran los miembros del equipo que él eligió para trabajar juntos. A él realmente no le importaba si eran patricios, romanos o venidos de los ambientes más humildes y duros. Él mismo procedía de una familia campesina, una familia analfabeta de Serbia. Justiniano, sin embargo, solo era la mitad del cuadro. La otra mitad fue una mujer notable, la emperatriz Teodora. Se casaron por amor y permanecieron juntos durante 25 años. Miren las jóvenes de la corte. Miran hacia los lados, un poco nerviosas, porque no es correcto que unas jóvenes miren directamente, a menos de que se trate de una mujer con poder, como era el caso de Teodora. Pero en realidad ese es el retrato de una mujer que se está muriendo de cáncer. Al cabo de 2 o 3 meses de acabar este mosaico, Teodora falleció. Justiniano siguió reinando durante otros 25 años. Nunca se volvió a casar y acudía a su tumba y le encendía velas hasta que fue muy anciano. Aunque Justiniano y Teodora restauraron el Imperio Romano, aquello ya no era el antiguo mundo clásico. Vivían en una época distinta. Hablaba griego oriental en vez de latín romano y veía el mundo desde una perspectiva totalmente nueva. Observen estas esculturas. Probablemente son las últimas obras clásicas que se hicieron. Fueron realizadas por las generaciones anteriores a Justiniano. A primera vista, se puede pensar que se trata de algo parecido a lo que hay en los museos, es decir, grandes Alejandros y Césares pavoneándose. Pero no es nada de eso. Son nuevas y diferentes. Algo estaba pasando. Es un trabajo muy sencillo, muy realista. Líneas muy claras, con la barba de un día, cinceladas en el mármol ligeramente, como para enfatizar su transitoriedad, su inmaterialidad. Esa gente es reflexiva y bastante sabia. Después de todo, los santos y los obispos no les habían dicho que esta vida, que este mundo material no era más que una ilusión. Naturalmente, estas estatuas no confían en el mármol como Alejandro o los emperadores de Roma lo hacían. No son heroicas descripciones de carne y hueso o de músculo forzudo. Cada persona permanece dentro de su propio y misterioso espacio interior, y desde dicho espacio contempla el exterior, mirando desde el alma hacia los cielos. Como sería de esperar, hay que moverse a su alrededor. La sólida masa de mármol y su humanidad no son más que una ilusión. Esa gente totalmente nueva también era inteligente y creativa. Muchos fueron llevados allí, al centro del imperio.
La mayoría de los cerebros más brillantes de Bizancio vivían amontonados aquí, en estas pequeñas calles y apartamentos que rodeaban el complejo del palacio en Constantinopla. Eran gente que había acudido a probar fortuna en la corte. Acudían de España, de Egipto, de Siria. Eran matemáticos, abogados, médicos, científicos, magos, alquimistas, toda clase de gente particular y maravillosa que pululaba y vivía estrechamente junta en estas calles. Entre los años 520 al 530 hubo un gran hervidero dentro de aquella comunidad única. Justiniano y Teodora habían planificado construir nuevos palacios e iglesias, tales que deslumbrarían al mundo. Las antiguas formas, arcos, bóvedas y columnas se estaban utilizando para revolucionar. Esto redundaría en 10.000 iglesias diferentes durante más de 1000 años, en el estilo bizantino. A lo largo del prolongado reinado de Justiniano, las canteras de Marmara estuvieron trabajando duro, trasladando piedras para una nueva cosecha de iglesias imperiales. Se construyó a gran escala, iglesias por todos los países del imperio. Pero la mayor de todas fue la nueva iglesia para la comunión imperial en Constantinopla. Para ella, los canteros cada vez tenían que cortar mayores versiones de la inteligente cornisa enlazante de Artemio. Cada bloque era sujetado al anterior con una gran grapa de hierro que unía las dos piedras. Los ingenieros de Antemius utilizaron bastante hierro en sus construcciones. Formaba parte de una nueva serie de técnicas que les permitían ser más atrevidos, más osados que todos los arquitectos que había habido anteriormente. Sobre todo a Justiniano le permitió mantener la ambición de crear la mayor cúpula que jamás hubiera visto el mundo. Los misteriosos cargos, los mármoles mágicos traídos de todo el imperio surcaban los mares y llegaban a la ciudad santa de Bizancio para juntarse en el lugar de la comunión imperial. Era un sueño acabado. El clima intenso de toda la ingeniería de la antigüedad, una estructura llena de vida, construida a base de oración y pragmatismo para dar paso a la grandiosa cúpula. Esa era la parte exterior del escenario. Dentro, un bosque de columnas sube hacia arriba en éxtasis. Las paredes, el vidrio, el oro y el mármol, la luz y la oscuridad, lo inmaterial y lo ilusorio parecen desvanecerse por completo. Es un perfecto mar de espacio para la sabiduría de Dios, para que baje y toque la tierra. Un perfecto escenario para los cantos de Bizancio. Mirad, han venido los señores de la tierra y el cielo. Las columnas de rojo sangre de Palafrén egipcio fueron cogidas, así dicen, del Templo del Sol en Roma. Las puertas de madera del Templo del Arca de Noé. El bronce del templo fue cogido del templo a la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No resulta extraño que el edificio se haya convertido en leyenda. Los poetas afirman que la iglesia puede captar el tamaño de la puesta del sol y la escala de las canteras, los tonos de los pájaros y de los peces y de las piedras preciosas, todas las texturas y experiencias del lejano cotidiano, el color sonrosado de las uñas de un bebé y el movimiento ascendente de la
estrella roja reluciente, Arcturus. En bizantino, en griego, esta iglesia fue llamada la iglesia de Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. El enorme imperio de Justiniano, su riqueza, su piedad, su herencia pagana, todo estaba aquí amalgamado. A lo largo de los 9 siguientes siglos, este tremendo edificio estuvo justo en medio de Bizancio, un símbolo de su auténtico destino en la tierra. Y en el último día de Bizancio, el emperador y sus tropas vinieron aquí a rezar antes de salir de sus muros para morir. Porque esas fueron las bóvedas que contenían el sueño que fue Bizancio.